Y en Venezuela, el encarcelado exalcalde de San Cristóbal, el opositor Daniel Ceballos, levantó su huelga de hambre. Ceballos había comenzado esta medida hace 20 días reclamando la liberación de los presos políticos y la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias. El anuncio de la suspensión de la huelga de hambre lo hizo su esposa a través de su cuenta en Twitter. Osmari Hernández está en Caracas con más de esta noticia. Osmari, ¿y cuál sería la razón del fin de su huelga de hambre? Hola Patricia, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Pues precisamente se esperaba el pronunciamiento de Patricia Gutiérrez de Ceballos en la Plaza José Martí, ubicada en el este de Caracas, el mismo lugar donde se entregó Leopoldo López, también dirigente de Voluntad Popular, a las autoridades hace ya más de un año, y pues ella no pudo asistir porque se encontraba visitando la sede del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el helicoide acá en Caracas, donde presumen habría sido trasladado justamente Daniel Ceballos una vez que diera a conocer su decisión de levantar esta huelga de hambre. En su lugar se pronunció justamente Freddy Guevara, quien es el dirigente de Voluntad Popular encargado de este partido en este momento, para explicar justamente cuáles son las razones de Ceballos para levantar esta medida de protesta. Vamos a escuchar lo que dijo Freddy Guevara. Por tres razones muy importantes. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con los avances que han venido ocurriendo a lo largo de esta semana. Unos avances que tienen que ver con cosas que están fuera del petitorio, pero otras que están muy relacionadas con el petitorio, sobre todo la vinculada con la observación internacional y con lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos. Importante recordar, Patricia, que esta protesta tiene lugar por tres motivos fundamentales. Uno de ellos están solicitando la fijación de una fecha para las elecciones legislativas previstas para este año. También solicitan observación internacional de organismos como la Unión Europea, las Naciones Unidas y también la Organización de Estados Americanos. De igual manera piden el cese de acciones que consideran de censura y también de represión, y piden, como tú lo decías, Patricia, la liberación de los políticos encarcelados en el país. Y justamente el defensor del pueblo, Tarek William Saab, se refirió a este tema anunciando que ha solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia medidas humanitarias en favor de 5 de las personas que resultaron detenidas en el marco de las protestas registradas en Venezuela antigubernamentales el año pasado. Vamos a escuchar lo que dijo el defensor del pueblo, Patricia. Esta Institución Nacional de Derechos Humanos muy recientemente, hace poco, ha tramitado, es decir, ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que pueda revisarse y darse medidas sustitutivas de libertad, otorgarse a 5 ciudadanos. Voy a destacar de esos 5 el caso de Andrés León, quien está privado de libertad en el estado Carabobo y sufre de la cervical. Patricia, suman hasta ahora 91 las personas que se encuentran en huelga de hambre atendiendo a este mismo petitorio, entre ellas el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, que en el próximo domingo arribaría a la tercera semana en huelga de hambre. Hay que recordar que Daniel Ceballos es procesado por rebelión y agavillamiento, mientras que Leopoldo López se le acusa de haber generado violencia mediante su discurso. Ambos, Patricia, se declaran inocentes. Osmari, mientras Ceballos levanta su huelga de hambre, se suman otros a la huelga de hambre, nos mencionabas tú más de 50, pero también hay unos miembros de Voluntad Popular, varios miembros que se instalaron frente al CNE, al Consejo Nacional Electoral, para anunciar una huelga de hambre. ¿Qué pasó allí? Eso fue lo que intentaron, Patricia. Sin embargo, no lograron su objetivo. Ellos se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral una vez más para solicitar la fijación de una fecha para las elecciones parlamentarias, pero una vez que llegaron allí se sentaron para iniciar esta huelga de hambre. La Guardia Nacional Bolivariana con sus escudos comenzó a empujar, al tiempo que seguidores del oficialismo gritaban consignas en rechazo a su presencia frente a este órgano electoral. Y pues tiempo después de que además fue detenido una de las personas que pretendía iniciar esa huelga de hambre en ese lugar, ellos tuvieron que desalojar el sitio custodiado por la Policía Nacional Bolivariana, precisamente para impedir algún tipo de enfrentamiento, de agresiones por parte de los grupos oficialistas allí presentes. Ellos sí lograron iniciar su protesta, Patricia, pero en otro punto de Caracas, en la Plaza José Martí, que fue el mismo sitio donde se entregó a las autoridades
Leopoldo López el 18 de febrero del año pasado. Gracias, Osmari. Seguiremos atentos a la situación de los miembros de Voluntad Popular y a esta huelga de hambre que parece extenderse no solamente allí en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Ya lo hablábamos ayer, frente al Vaticano, frente a la ONU.